todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos en un municipio costero muy famoso. Aquí es donde están las cuevas más bonitas de toda la isla de Mallorca, Cuevas del Drac. Bienvenidos a Portocristo. Estamos en la parte interior del Portocristo. La verdad es que no es la primera vez que lo estamos visitando. Hemos estado aquí el año pasado y nos ha encantado esta zona. Nos han faltado cosas por ver, cosas por descubrir, así que estamos aquí de nuevo. En general, para aquellos que no sabéis dónde está ubicado Portocristo o no habéis escuchado hablar nunca del Portocristo o Puerto de Manacor también se puede llamar. En algunos de los casos, Portocristo es una localidad y pedanía que pertenece al municipio de Manacor, aquí en las Islas Baleares, en la parte oriental de Mallorca, que es donde estamos ahora mismo, en plena costa mediterránea. Y esta localidad como tal no es excesivamente grande. Aquí hay alrededor de 8.500 habitantes, más o menos, teniendo en cuenta que hay gente que no se quita del padrón por diversos motivos, hay gente que no se empadrona, por ejemplo, porque no pueden o lo que sea. Alrededor de esta cantidad se encuentra en la altitud de 32 metros, por cierto, para todos aquellos a quien les interesa. Realmente es uno de los puntos clave de las rutas turísticas, por eso también lo hemos visitado el año pasado. ¿Por qué? Porque se encuentran en la localidad dos cosas famosas, que son las cuevas del Drac. También las visitamos el año pasado. Tenéis el vídeo en nuestro canal de vlogs, Emigrar con Ana Vlogs, si queréis verlo, de las vacaciones de 2023. Y las cuevas del Sams también existen. La verdad es que es un lugar precioso, tiene zona de puerto, playita, lo veréis todo en el vídeo de hoy. Nosotros también lo descubriremos con vosotros. Existen en el municipio diversas líneas de autobús, por ejemplo, que conectan con varias poblaciones de la mayor parte de la isla, como por ejemplo puede ser con Palma, con Cala Ratjada, que es donde nos estamos hospedando a día de hoy, cuando grabamos este vídeo. También autobuses hasta Manacor o Cala d'Or. Existe una parada de taxis o servicio de taxi 24 horas en el caso de que lo necesitéis. Estaba hace años el proyecto para hacer un tren que llegue a toda esa zona, pero las cosas como van, no hay un trazado todavía, hay estudios hechos, pero se miran alternativas, ¿vale? Todavía no está hecho como tal. Lo principal, lo que vimos es que existe un autobús y de hecho os voy a decir más. El autobús que vimos va con bastante frecuencia, sorprendentemente, y lo vemos cada 2x3 yendo y viniendo. Así que no debe estar tan mal para todas las personas que necesitan moverse por trabajo por toda esa zona. Vamos a hablar sobre qué cositas hay aquí. Primero de la educación y cosas deportivas. Hay dos colegios públicos, al menos había dos colegios públicos que sepamos. Además, un instituto de secundaria. Iban a construir un nuevo colegio aquí en la zona por saturación de los otros dos. Más que nada, todos son públicos. Todos los colegios aquí son públicos. No hay que pagar nada por la enseñanza. Se paga de los impuestos como tal, pero nada más de forma mensual. Hay un campo de fútbol municipal, dos polideportivos. De hecho, hay varios equipos y asociaciones deportivas que hacen uso de estas. El puerto es absolutamente increíble. Tiene un club náutico, una asociación de pescadores y también, obviamente, el puerto dispone de diferentes servicios a la hora de turismo. Para todos aquellos que vienen a visitar esta zona, es una zona muy turística, como habéis podido comprobar a principios del vídeo. Toda esa parte que veis ahora mismo, obviamente no lo es. Todo esto es donde vive la gente que viven aquí a lo largo de todo el año. Es una zona más tranquilita. Veis, hay una panadería, frutería, pastelería, supermercados chiquititos, tiendecitas, ferreterías.
barecitos, cafeterías. Hay un gran parque por aquí, parque infantil para los niños, para jugar a diferentes cosas, baloncesto, fútbol, y luego una zona infantil así con los columpios y diferentes tipos de accesorios para actividades. Y no es el único, no es la única plaza así, de este tipo, con cositas para niños, con parques infantiles. Hay varias así en esta localidad de Portocristo. Los servicios sanitarios. Existe un centro de salud de lunes a viernes de 9 a 9. Los meses de verano solían ampliar el horario. Si alguien vive por aquí y sabe cómo es a día de hoy, porque cuando veréis este vídeo será un poquito más tarde, a ver si ha cambiado. Fuera de este horario, el hospital de Manacor para urgencias. Hay también el hospital privado, el hospital de Levante, mirad por dónde. Un hospital privado en el caso de que lo necesitéis si tenéis un seguro privado aquí en la zona. En el puerto, en la zona del puerto, antes existía un centro de día, una residencia de ancianos privada y un centro de fisioterapia. En general hay varios, tipo clínicas de fisioterapia donde poder ir tratamientos. Existe de este tipo. Hay bibliotecas, salón de actos, como siempre, diversos locales para gestiones municipales, como administraciones para empadronamiento, etc. Guardia civil, policía local, todo esto existe aquí también. Vamos con algunos más servicios. Hay una iglesia por aquí, muchísimos restaurantes y cafeterías, un centro de buceo, diving center. También existe pescadería, donde se vende marisco, etcétera, diferentes parkings. Hay supermarket Spar y existen otros supermercados tipo Eroski. Hay hipercentro, navegantes, diferentes tipos de gasolineras. Hay escuela de tipo academia para estudiar inglés, en el caso de que os haga falta, lo podéis hacer por aquí también. Eroski, sí, también existe. Hay bancos, diferentes tipos de aseguradoras también. Hay peluquerías, como no, lugares también para hacer tipo centros de estética o para hacer las uñas. Mirad cuántos pájaros hay, qué locura. Absoluta. Fontanería, panaderías, librerías, alquiler de coches. Hay hoteles, hostales, diferentes tipos de alojamientos aquí en la zona también. Y mucho más. Gimnasio, tiendas de productos para mascotas, todo lo que un municipio puede tener. Academias de diferente tipo de idiomas también, jugueterías, de todo. Hay absolutamente de todo. Polideportivo ya hemos comunicado que también existe por aquí. Hay algunas escuelas de este tipo que son para niños más chiquititos, como preescolar. No son muchas, ¿vale? Hay una o dos como mucho igual en esta zona. Pero obviamente existen también colegios, como hemos comentado, centros de idiomas. Farmacia y óptica también existen. ¿De qué vive la gente que viven aquí todo el año? En Portocristo, preguntaréis. Y obviamente la gran mayoría viven del sector turístico. Bares, restaurantes, cafeterías, chiringuitos, en la playa, tiendas, comercios, supermercados, diferentes tipos de barcos, excursiones, centros de buceo, etcétera, cuevas de diferente tipo, parques alrededor. La gente se desplaza a hoteles, hostales, alojamiento en general. Algunos en colegios, en centros de salud también, o algunos servicios básicos, pero por lo general la parte más importante, digamos, ahora sería el turismo. Sobre todo los meses de verano, obviamente. Aquí turismo todo el año, grande, así no hay. En invierno es muchísimo más tranquilo, pero aún así algo hay en esta zona. En verano es cuando se satura y se maxifica un poquito más. Aún así es un lugar bastante agradable. Justo enfrente tenemos una de las iglesias y vamos a ir alrededor. Ahí hay una plaza, si no lo recuerdo mal, con algunos columpios, parquecitos infantiles pequeñitos. Y desde ahí un camino recto hasta la playa, hasta el mar, que ya lo estamos viendo desde aquí. Así que los que queréis vivir aquí o los que habéis estudiado esa zona, aquí se puede montar uno su propio negocio, pero por lo general todo va ligado en cierta medida al turismo, al no ser que sean servicios básicos
que son necesarios para los que viven aquí en la zona. Os preguntaréis entonces, si uno quiere vivir aquí, ¿cuánto costaría tener una vivienda en Portocristo, en esta zona, el distrito, como población? Aquí cerquita de Manacor. Para comprar no hemos encontrado muchas propiedades porque tampoco es que sea tan grande. Andando se puede recorrer casi toda la población. Hay alrededor de 170 a 180 propiedades, menos de 200 a día de hoy, ¿vale? Lo más económico que vimos, que no se esté cayendo a pedazos, cuesta 140.000 euros. Hay algunas otras cosas que sí que cuestan menos, por ejemplo 90.000, 80 y algo, 100.000, pero son cosas que requieren reforma integralísima, que no hay prácticamente ahí nada que no hay que quitar, que solamente está como el esqueleto de la casa, todo lo demás hay que hacerlo de nuevo y es una inversión pues mínimo de varias decenas de miles de euros. Así que lo que no hace falta es reformar tanto. 140.000 euros, 3 dormitorios, 70 metros cuadrados, tercera planta sin ascensor. Tiene algo de vistas al mar también, así que pues no es una mala zona, digámoslo así. 159.000 euros cuesta un piso de 2 dormitorios, 70 metros cuadrados igual, solo que los dormitorios serán más grandes o el salón tal vez. Primera planta sin ascensor. Aquí no hay edificios muy altos, ¿vale? No existen, por lo tanto, no pasa nada. Si la casa no tiene ascensor, como mucho es tercera planta, entonces no es tan problemático como tal. 165.000 euros cuesta un piso de 2 dormitorios, 55 metros cuadrados, reformado. Esta es la diferencia, ¿vale? No es mucha, son 6.000 euros. La diferencia y además el otro tiene más metros cuadrados, pero no está reformado. Este sí es segunda planta sin ascensor. 199.000 euros cuesta un piso de un dormitorio, 60 metros cuadrados, segunda planta sin ascensor y también está reformado y tiene vistas al mar. Por eso el precio es un poquito más caro. 200.000 euros cuesta un ático que es como la primera, aquí dice que es primera planta, entonces sospecho que es primera y última planta, ¿de acuerdo? Es como planta baja y primera y ya está, es un edificio bajito, por eso lo llaman ático, pero no significa que es una planta muy muy alta. 4 dormitorios, 190 metros cuadrados, pero arriba no tendréis vecinos. Después tenemos casas adosadas, antiguas, tradicionales, las que queráis. Desde 159.000 euros, 2 dormitorios, 70 metros cuadrados. Es una casa bastante antigua, pero se puede vivir todavía. No requiere inversión inmediata, digamos, a no ser que os gustaría hacerlo. 180.000 euros cuesta una casa de nueva construcción. Eso a mí me ha sorprendido. Segunda línea de playa, 3 dormitorios, 187 metros cuadrados. 184.000 euros cuesta una casa de 4 dormitorios. Es una casa adosada de 88 metros cuadrados. Serán muy chiquititos los dormitorios entonces, muy pequeños. Una casa típica sin reformar, ¿de acuerdo? Pero de ahí es el precio. Y casas nuevas existen. Nuevas me refiero reformadas o las casas que están con proyecto aprobado desde 249.900 euros. Pequeñitas, pero las hay. 245.000 euros cuesta una casa de un dormitorio, 72 metros cuadrados, casa adosada cerquita de la playa. Y como veis, ya hemos llegado a la playa mismo, a la playa guión puerto, porque está todo juntado. La verdad es que es una zona preciosa. A nosotros nos gusta mucho pasear por aquí. El agua es cristalina. Hay socorrista. Es una zona que también tiene tumbonas de pago. Y después está toda la playita, que es bastante agradable. Algunas calas. De hecho, desde aquí salen después barcos con visión submarina y barcos que visitan diferentes tipos de cuevas de toda esta zona, como cuevas que dan directamente al mar. Incluso se puede entrar ahí un poquito con el barco y disfrutar de las vistas. Y hay algunos barcos que ofrecen incluso parar y refrescarte, sumergirte, nadar ahí y después volver a subir al barco y seguir el recorrido.
Toda esta zona obviamente es lo más turístico que existe. Seguimos con los alquileres. Alquileres aquí en la zona tampoco es que sean lo más barato. Nosotros nos quejamos de nuestra zona, pero la realidad es que aquí, en una zona también turística, los alquileres son exactamente iguales que en nuestra zona. Desde 800 euros al mes solamente se puede encontrar un alquiler. En este caso no se sabe si es corta o larga estancia, porque no lo indica el anuncio. Está donde todos los alquileres, 2 dormitorios, 80 metros cuadrados. Lo que sí sabemos que es de larga temporada es este de aquí. El piso 875 euros al mes cuesta, 3 dormitorios, 85 metros cuadrados. Un piso nuevo, reformado totalmente, con algo de vistas al mar, 1.800 euros al mes. 4 dormitorios, 180 metros cuadrados. Fijaros qué barbaridad, 1.800 euros. ¿Quién lo puede pagar? Incluso si 2 trabajan, pagando eso de alquiler más luz, agua, suministros, ya directamente os quedáis casi sin los 2 sueldos. Y todavía hay que pagar comida, transporte público, o coche, seguro o lo que sea. Y a partir de aquí no mejora. Un ático de 2 dormitorios, 80 metros cuadrados, supuestamente con lujo, con muy buenos materiales de construcción, vistas, lo que sea. 3.500 euros al mes. ¿Cómo? ¿Cómo alguien puede pagar esas cantidades? No lo entiendo. A no ser que sea extranjero con pensiones de 4 o 5.000 euros cada uno. No me explico cómo se puede pagar ese tipo de cosas, ¿vale? O empresarios, dueños de alguna empresa grande. No lo entiendo. Después tenemos casas. 1.500 euros al mes cuesta una casa de 3 dormitorios, 131 metros cuadrados. 1.800 euros al mes cuesta una casa de 2 dormitorios, 100 metros cuadrados, pero esta seguramente sea solamente de corta estancia porque dice que está ocupada en un periodo concreto, o tal vez solo este periodo y a partir de ahí se podría alquilar larga duración, o al menos hasta el siguiente verano. Otra casa de un dormitorio será tipo loft o algo de espacio abierto, me imagino, recién reformada con piscina privada, 200 metros cuadrados y vale 5.000 euros al mes esta casa. ¿Cómo puede ser? Este tipo de precios no dejan de sorprenderme. En nuestra zona es igual, absolutamente. En la zona de Costa Blanca, cerca de Benidorm, la zona del Albir, es prácticamente idénticos el precio y cómo es. Así que es una pena que cueste tanto, pero me imagino que al ser zona turística los precios han subido, al igual que en nuestra zona, en la península. Eso sí, es muy agradable. Como podéis ver, la playa es de arena finita, el agua es cristalina. Hay mucha gente aquí incluso, aunque todavía no empezó como tal el verano en España, empieza ahora en breve. Calendario sí que empezó porque ya estamos en junio obviamente, pero tradicional verano en España quedan algunos días tan solo hasta que empiece. Es un lugar muy agradable, hay muchos deportes acuáticos aquí en la zona, en el puerto que está justo ahí enfrente nuestra. Hay algunos servicios de diferente tipo que también los iremos a ver, pero obviamente, como veis, todo está hecho para el turismo, todo está hecho para disfrutar, para paseos, para tomarse algo fresquito en una terracito bajo la sombra de los pinos que veis por aquí, con vistas muy agradables, he de decir. Y 100%, obviamente, la gente que vaya a vivir aquí, tenéis que saber que es un lugar muy turístico, que va a haber mucha gente, sobre todo en verano, visitándolo. Va a haber mucho movimiento con los barcos, con las excursiones, autobuses que llevan a la gente a las cuevas del Drac o a las otras también. Realmente veréis mucho movimiento. En invierno será muchísimo más tranquilo. Pero si no os importa, si os gusta ese tipo de movimiento, esa vida en una población así pequeña, pero con mucha vida, puede ser un buen lugar. Pero sobre todo tenéis que ver la compra de las propiedades para comprar. Obviamente los precios todavía son buenos, he de decir, porque por 140, 160, 170 mil euros es bastante razonable, ¿de acuerdo?, encontrar una propiedad. Ya pasaron, por desgracia, aquellos tiempos cuando por 50, 60, 80, hasta 100.000 se encontraba piso en pleno centro de alguna población, reformado, donde no hay que hacer nada, que se puede directamente vivir. Ya no es así.
Por desgracia ya no es así y ahora hay que invertir muchísimo más dinero como para poder vivir. No solo aquí en esta localidad, sino en muchas otras pasa exactamente lo mismo. A la hora de tener una inversión que también se puede hacer, comprar una vivienda como inversión siempre es una posibilidad si queréis alquilarla de forma vacacional o ponerlo en alquiler por larga temporada. Alquiler vacacional, obviamente tenéis que tener aquí a alguien o es mejor que alguien de los conocidos esté aquí en la zona. ¿Por qué? Porque siempre habrá que hacer limpieza después de cada salida. Habrá que verificar si está todo bien. Entregar, recoger las llaves, fianzas. Mirar si hace falta algo, reponerlo. Tener cuidado para alarmas o para que no haya ocupación. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Para larga temporada, pues se podría hacer desde fuera teniendo una agencia o un gestor que os lo pueda gestionar todo. No es tan difícil como alquiler vacacional. Y obviamente teniendo una alarma en la vivienda, que es lo que os hemos contado en los vídeos anteriores cuando hablábamos cómo proteger la casa o al menos cómo ayudar un poco a minimizar el riesgo de que se os ocupe la vivienda. Lo principal es poner una alarma. Esto es algo indiscutible. A día de hoy, tristemente, pues hay que proteger tu propia vivienda de la gente externa. Y esto es simplemente una forma de hacerlo, poniendo una alarma que no son para nada caras aquí en la zona. Ya estamos poco a poco saliendo, no alejándonos mucho, pero estamos saliendo de toda la zona, la que es la playa y el puerto. Y vamos hacia otras zonas también que son muy importantes y turísticas. Y hablando del turismo, no siempre Puerto Cristo era una zona turística, ¿de acuerdo? No siempre había tantísima gente aquí. Sobre todo durante las décadas de los 60 y 80 se producen dos booms turísticos que provocan crecimientos masivos de la población y el comercio, y en los años 90 por ahí se consolida como núcleo urbano importante, destino además turístico europeo. Al principio del siglo XXI es cuando se construyen nuevos centros educativos, sanitarios, culturales y a partir de ahí el turismo no para. Esto es algo que ha pasado no solamente aquí, sino en general en muchas partes de Mallorca, en la península, también en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante. Con la llegada de primeros turistas europeos, de turistas extranjeros, británicos, sobre todo en los años 60, por ahí, al igual que aquí, es cuando ha empezado todo el boom y desde entonces no ha parado. Y es cuando ha empezado a cambiar también la economía, cuando han empezado a venir muchísima más gente aquí, los que han visto una oportunidad, digamos, de crecimiento o de tener algún negocio o abrir algo que facilite económicamente la estabilidad para sus familias, lo han hecho en aquellos tiempos y muchos negocios siguen desde ahí tras varias generaciones, siguen aquí todavía y obviamente hay otros nuevos que han emergido a lo largo de estas consiguientes décadas. Por lo tanto, no siempre era tan ocupado. Como os podéis imaginar, era un pueblo pesquero. Fue un puerto ajetreado, también tiene un pasado muy ajetreado como el puerto que daba servicio a Manacor, pero hoy en día ya no es así. Hoy en día es un puerto bastante pequeñito, natural, encantador. Incluso ahora veréis por qué os lo digo, porque esa zona es especialmente bonita donde nos dirigimos ahora mismo. Y ahora mismo es un tranquilo destino de vacaciones, con sus antiguas casas de piedra, las casitas blancas, algunos barcos en el puerto como habéis podido ver, y obviamente recientemente ha añadido un puerto deportivo que hace también adecuado para propietarios de los barcos algo más modernos. Como veis, hemos andado desde el puerto y hemos venido a esta zona que también es como continuación del puerto, un lugar muy agradable, precioso, es como un canal de agua marina y aquí alrededor existen un montón de barecitos, están como si fueran los muelles de algunos barquitos que están estacionados en toda esta zona a lo largo de todo el tiempo. Aquí no hay corrientes, aquí no hay oleaje. Es un lugar precioso para descansar, ya sea para los locales como para los turistas. Alrededor también se encuentran algunos hoteles y hay viviendas, obviamente como podéis ver, que tienen
estas increíbles vistas. La verdad es que incluso si no es para vivir, merece la pena venir aquí a la zona solamente para descubrir todo lo que Portocristo tiene que ofrecer, para dar un paseo agradable, para comer en los numerosos restaurantes, pizzerías como estos de aquí, por ejemplo. Hay diferentes precios, desde 4 a 5 euros hasta 20, 30 por diferentes platos. Obviamente platos de paella o carne o mariscos son algo más caros, pero los precios en general son como en cualquier otro municipio turístico. Nada fuera de lo común o fuera de lo normal. Por lo tanto, se puede encontrar algo para comer tranquilamente, disfrutando del aire más o menos puro, con las vistas agradables. Ahí más adelante ya no existe lugar para barquitos, ya es simplemente el canal como si fuera un río. Aún así, teniendo tanta naturaleza verde alrededor, es un lugar precioso. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante conocer Portocristo un poquito mejor de lo que hemos hecho el año pasado de vacaciones aquí en Mallorca. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.